Todavía me estaba recuperando de una cirugía de emergencia cuando todo comenzó a desmoronarse. Tenía a mi bebé de apenas 3 días en brazos, alimentándolo con dificultad dentro de la habitación del hospital, cuando mi propia familia entró y convirtió ese lugar en una prisión. La suite de maternidad ya no se sentía como un espacio de vida, sino como una sala de juicio. Mi padre, Esteban, entró sin siquiera saludar. Su presencia llenó el cuarto con una frialdad insoportable. Detrás de él venían mi madre y mi hermano Bruno, junto con su esposa Camila. Sin decir una sola palabra, Esteban arrojó unos documentos legales sobre mi cama. «Firma», dijo con voz firme. «Es por el futuro de la familia». Intenté incorporarme, aún débil, sosteniendo a mi bebé contra mi pecho. «No voy a firmar nada, estoy en recuperación», susurré. Pero mi negativa cambió el ambiente por completo. Bruno dio un paso adelante, molesto, mientras Camila me miraba con una expresión de desprecio disfrazada de calma. Mi padre no discutió. Simplemente perdió la paciencia. De repente, me sujetó del cabello y me obligó a girar sobre la cama. El dolor de mi cirugía aún abierta me atravesó el cuerpo como fuego. Mi bebé comenzó a llorar con desesperación. «Detente, lo vas a lastimar», grité con la voz rota. Pero en ese momento, mi padre hizo algo que jamás olvidaré. Me aplicó una descarga con un pequeño dispositivo eléctrico que llevaba consigo, como si yo fuera un problema a corregir. Mi cuerpo se tensó al instante. El llanto de mi bebé llenaba la habitación mientras yo apenas podía respirar. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Antes de continuar con la historia, quiero que sepas algo importante. Durante años pensé que la sangre significaba lealtad, pero la vida me demostró lo contrario. Yo soy Valeria, y durante 30 años viví intentando ganarme el amor de una familia que solo valoraba el poder y el dinero. Crecí en la élite de la Ciudad de México, donde el apellido importaba más que el corazón. Mi padre siempre decía que el valor de una persona no estaba en lo que sentía, sino en lo que poseía. Mi hermano Bruno era el orgullo de la familia. Yo, en cambio, era solo la hija que nunca encajaba. Me convertí en diseñadora de interiores, trabajando sin descanso, creando espacios para gente rica que ni siquiera me miraba a los ojos. Hasta que conocí a Santiago. Santiago era profesor de historia en una preparatoria pública. No tenía fortuna, ni apellido poderoso, pero tenía algo que mi familia nunca entendió: paz. Cuando nos casamos, mi familia lo tomó como una humillación. Mi madre incluso asistió vestida de negro, como si estuviera en un funeral. Pero yo era feliz. Por primera vez en mi vida, era libre. Los padres de Santiago me recibieron como una hija. Sin condiciones, sin juicios. Vivíamos en una pequeña casa cálida, lejos de los lujos y el veneno de mi familia. Y por un tiempo, creí que había escapado de ellos para siempre. Me equivoqué. Todo comenzó con el fondo familiar, una herencia de $12 millones que mi abuelo había dejado bajo una condición cruel. El dinero no se liberaría fácilmente. Solo pasaría al primer nieto varón nacido de la siguiente generación y a la madre biológica de ese niño. Durante años, mi hermano Bruno y Camila intentaron tener un hijo. Sin éxito. Y mientras ellos fallaban, mi familia comenzó a usarme como recurso. Préstamos, firmas, favores, todo en nombre de la familia. Yo siempre cedía, esperando algún día ser aceptada. Hasta que ocurrió lo imposible. Descubrí que estaba embarazada. Y cuando el médico dijo que era un niño, todo cambió. De repente, ya no era ignorada. Era observada, controlada, vigilada. Mi padre me llamaba todos los días. Fingía preocupación, pero en realidad solo quería asegurarse de que ese bebé perteneciera a su control. «Valeria», me decía, «hay documentos que debemos resolver antes de que nazca el niño». Pero yo ya no confiaba en nadie. El parto fue una pesadilla. Mi presión cayó de forma peligrosa y los médicos tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Cuando desperté, todo dolía, pero nada importaba porque mi bebé estaba vivo. Lo llamamos Mateo. Pero apenas 3 días después, mi familia llegó al hospital. Y todo lo que siguió cambió mi vida para siempre. El aviso del hospital se activó automáticamente en el sistema del despacho legal de la familia. Yo era oficialmente la principal heredera de un fondo de $12 millones que mi abuelo había dejado bajo condiciones estrictas. Pero en ese momento, yo apenas podía respirar. Estaba conectada a sueros, con el cuerpo todavía débil por la cirugía de emergencia. Cada movimiento me arrancaba dolor del abdomen. Aún así, tenía a mi bebé, Mateo, dormido en la cuna junto a mi cama. Alrededor de las 2 de la tarde, Santiago se inclinó y me dio un beso en la frente. «Voy a la oficina administrativa, amor», susurró. «El seguro está rechazando parte del pago de la operación. Lo resolveré antes de que nos den de alta». Asentí débilmente.
Aquí estaremos bien. Lo vi salir sin imaginar que ese sería el último momento de paz. 10 minutos después, la puerta de la suite privada se abrió. Esperaba una enfermera, pero en su lugar entró mi familia. Esteban, mi padre. Mariana, mi madre. Bruno, mi hermano. Y Camila, su esposa. El aire cambió por completo. Se volvió pesado. Tóxico. Camila miró la cuna donde dormía Mateo con una expresión de odio puro. ¿Qué hacen aquí? Pregunté débilmente. No son horas de visita. Mi padre no respondió con amabilidad. Arrojó una carpeta gruesa sobre mi abdomen herido. El dolor me hizo soltar un gemido. Basta de juegos, Valeria, dijo fríamente. Firma. Bruno dio un paso adelante, cruzado de brazos. Es sencillo. Vas a transferir todos tus derechos de herencia a mí. Fruncí el ceño, protegiendo a mi bebé. No. Ese dinero le pertenece al hijo de Mateo. A mí me corresponde como su madre. Camila explotó. No tienes derecho. Gritó. Yo pasé años intentando tener un hijo para esto. Su voz temblaba de rabia. Mi madre se colocó en la puerta. Nadie entra, dijo en voz baja, vigilando el pasillo. Todo estaba planeado. Mi padre se inclinó hacia mí. Escúchame bien. Si no firmas, destruyo tu carrera. Tu empresa desaparece. Y Santiago pierde su trabajo. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no firmé. Váyanse de aquí. Grité con todas mis fuerzas. Y entonces, todo ocurrió en segundos. Mi padre me jaló del cabello con violencia. El dolor fue inmediato, insoportable. Sentí como las grapas de mi cirugía se abrían otra vez. El suero salió disparado de mi brazo. Caí al suelo frío del hospital, incapaz de sostenerme. Mateo comenzó a llorar desesperadamente en la cuna. Camila tomó el documento del suelo y me lo lanzó a la cara. Firma, o el bebé también será nuestro, susurró. Bruno pasó sobre mi sin piedad. Ya no tiene salida. En ese momento, escuchamos pasos en el pasillo. Alguien viene, dijo mi madre, nerviosa. Vámonos. Mi padre me miró por última vez. Esto no ha terminado. Y salieron corriendo justo cuando una enfermera abría la puerta. Cuando Santiago regresó, encontró el caos. Yo estaba en el suelo, sangrando, rodeada de enfermeras. Mateo lloraba sin parar. La expresión de Santiago cambió en un segundo, de amor a terror absoluto. Llamaron al equipo quirúrgico de emergencia. Y otra vez, me llevaron a cirugía. Pero lo peor no había terminado. Al día siguiente, el hospital reportó el incidente a la policía. Sin embargo, mi familia ya había actuado. Habían construido su versión. Declaraciones falsas. Testigos comprados. Todo controlado. Se cayó accidentalmente después del parto, decía el reporte. El policía ni siquiera sabía a quién creer. Yo estaba atrapada. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. La policía no puede ayudarte. Firma o te destruimos legal y financieramente. Y en ese momento entendí algo. No era solo una pelea por dinero. Era una guerra por mi hijo. Miré la pantalla del teléfono y algo dentro de mí simplemente se rompió. Ya no había lágrimas. Ya no había miedo. Ni siquiera quedaba ese deseo absurdo de aprobación de mi familia. Todo desapareció, reemplazado por algo mucho más frío. Control. Estrategia. Y una rabia silenciosa. Santiago estaba a mi lado, sosteniendo a Mateo con un instinto protector, como si el mundo entero fuera una amenaza. En la esquina de la habitación, don Ernesto, mi suegro y abogado retirado, observaba todo en silencio, con una libreta en la mano. Ernesto, dije con voz completamente neutra. ¿Mi padre puede usar el dinero del fideicomiso para atacarme legalmente? Él ajustó sus lentes lentamente. Y sonrió. Solo si tú no tomas el control primero. El aire cambió. Según las reglas de tu abuelo, en el momento en que presentas el acta de nacimiento de un heredero varón, ya no eres solo beneficiaria. Pausa. Eres la administradora del fideicomiso. Mis ojos se levantaron lentamente. ¿Qué significa eso? Don Ernesto cerró la libreta. Significa que controlas el 51% de las acciones de la empresa de tu padre. Silencio. Por primera vez, no me sentí la víctima. Me sentí la dueña del tablero. Y ellos, las piezas. Durante las siguientes 3 semanas, desaparecí del radar. Dejé que mi familia creyera que me habían destruido. No respondí llamadas. No abrí correos. No reaccioné a amenazas. Jugaba a ser débil. Mientras tanto, en secreto, trabajaba con don Ernesto construyendo algo mucho más grande. Un plan legal perfecto. Mi familia creía que estaban jugando ajedrez conmigo, pero no entendían que yo diseñaba estructuras para destruir imperios.
Y esta vez, el edificio era ellos. 4 semanas después del caos en el hospital, entramos en silencio a las oficinas principales del fideicomiso. Sobre la mesa colocamos 3 cosas: el acta de nacimiento de Mateo, mis reportes médicos del ataque, y el testamento original de mi abuelo. En menos de medio día, todo cambió. Yo ya no era la hija ignorada. Era la administradora del imperio familiar, dueña del control legal. Y ahora, ellos trabajaban para mí, pero no iba a despedirlos. No todavía. Eso habría sido demasiado fácil. Demasiado rápido. Yo quería algo distinto. Quería que sintieran cómo se cierra una jaula lentamente. Don Ernesto comenzó una auditoría forense. Y lo que descubrimos fue una mina de corrupción. Durante años, mi padre había pedido préstamos millonarios usando firmas falsas de mi abuelo. Habían usado el dinero del fideicomiso como garantía ilegal. Fraude bancario. Falsificación de documentos. Lavado de dinero corporativo. Todo estaba ahí, perfectamente documentado. Si esto va directo a la policía, dijo Ernesto, sus abogados lo van a retrasar durante años. Yo miré los archivos con calma. Entonces no les daremos tiempo. Levanté la vista. ¿Cuándo es la gala anual de bienes raíces en Ciudad de México? El jueves, respondió él. Tu padre recibirá un premio importante esa noche. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Perfecto. Esa misma semana tomé otra decisión. Compré el patrocinio principal del evento usando el dinero del fideicomiso. Ahora yo controlaba el escenario, las pantallas, el orden del programa, y lo más importante, la narrativa. Luego contacté personalmente a un fiscal federal y a una periodista de investigación que llevaba años buscando exponer a las familias poderosas del país. Les ofrecí el lugar perfecto, el momento perfecto, y la caída perfecta. Mientras tanto, seguí actuando. Mandé un mensaje a mi madre. Estoy cansada. Voy a firmar el documento del fideicomiso. Nos vemos en la gala. La respuesta llegó en minutos. Sabíamos que al final entrarías en razón. La familia siempre gana. No tenían idea de que ya habían perdido. Esa noche cerré el teléfono. Y por primera vez en mucho tiempo. No pensé en sobrevivir. Pensé en terminar esto. Mi familia estaba tan segura de su victoria, que ni siquiera revisaron el programa actualizado del evento. Durante toda la semana, Camila presumía en redes sociales su vestido de diseñador para la gala. Bruno practicaba su discurso de triunfo. Y mi madre fingía orgullo como si ya hubieran ganado. Pero mientras ellos vivían en su ilusión, Santiago y yo estábamos construyendo su caída. Cada noche, yo miraba la cicatriz en mi abdomen. Ya no sentía dolor. Solo una calma extraña, fría. La calma de una madre que ya no está sobreviviendo, sino protegiendo. El gran salón del hotel en Ciudad de México estaba lleno de poder. Empresarios, políticos, prensa. Todos reunidos para celebrar a mi padre. La familia estaba en la mesa principal, brillando de arrogancia. Camila me miró con una sonrisa de superioridad. Mi padre, Esteban, se inclinó hacia mí. Buen movimiento, Valeria, susurró. Firma el documento después de mi discurso y terminamos este drama. Yo solo sonreí. Claro, papá. 10 minutos después, las luces bajaron. El presentador subió al escenario. Y ahora, el premio a la trayectoria empresarial es para Esteban Ramírez. Aplausos. Mi padre se levantó con orgullo, subiendo al escenario como si ya fuera el dueño del mundo. Sonrió frente al micrófono. Saludó a la audiencia. Y entonces, todo cambió. En lugar del video corporativo, el sistema de audio del salón explotó con un sonido inesperado. El llanto de un bebé. Mi hijo, Mateo. Un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Antes de que alguien entendiera lo que pasaba, mi voz salió por todos los altavoces. Ese dinero pertenece a mi hijo. Mateo es el heredero. Yo no firmo nada. La sala se congeló. Y entonces, otra voz. La de mi padre. Grabada. Fría. Amenazante. Firma o nos quedamos con el bebé. El silencio se volvió terror. Las pantallas gigantes cambiaron. Ya no había empresas ni discursos. Había fotos médicas de mi cirugía. Mis heridas. La sangre. Y después, los documentos del fraude. Firmas falsas. Transferencias ilegales. Pruebas de todo. Mi padre se quedó inmóvil en el escenario. Pálido. Bruno se levantó gritando. «Apaguen eso». Pero ya era demasiado tarde. Las puertas del salón se abrieron. Entraron agentes federales. Y policías. Sin prisa. Sin duda. Subieron al escenario. Y frente a todos los invitados, le colocaron esposas a mi padre. Bruno intentó huir,
pero fue detenido en la mesa VIP. Camila gritaba mientras los flashes de las cámaras la rodeaban. Todo el mundo miraba. No había escape. No había poder. Solo consecuencias. El imperio de mi familia se derrumbó esa noche. Mi padre perdió todo. Empresas, mansión, dinero. Mi madre quedó arruinada con él. Bruno terminó sin nada, trabajando para sobrevivir. Camila desapareció de la vida de todos después del escándalo. ¿Y yo? Yo no sentí triunfo. Solo paz. Meses después, estaba en la habitación de mi hijo. Santiago lo sostenía mientras dormía. El dinero del fideicomiso ahora estaba protegido legalmente. Libre de corrupción. Seguro para su futuro. Y entendí algo importante. La sangre no te hace familia. El poder no te da amor. Y el dinero no compra lealtad. Yo no quería destruir a mi familia. Pero ellos intentaron destruir a mi hijo. Y cuando eso pasó, dejé de ser hija. Y me convertí en madre. La noche después de la gala, la ciudad seguía hablando de lo ocurrido. Pero en mi casa, reinaba un silencio extraño. No el silencio de la paz, sino el de algo que por fin había terminado. Santiago cerró la puerta con llave y se quedó un momento apoyado contra ella. Ya está hecho, dijo en voz baja. Yo no respondí de inmediato. Estaba sentada junto a la cuna de Mateo, observándolo dormir como si el mundo exterior nunca hubiera existido. Su respiración era pequeña. Perfecta. Real. ¿Te arrepientes? Preguntó Santiago después de un momento. Levanté la mirada. No había duda en mi voz. No, porque no había nada que salvar en ellos. Solo había una verdad que mi familia nunca quiso aceptar. Yo no era débil. Solo había esperado demasiado tiempo. Esa misma noche, el teléfono no dejó de sonar. Abogados. Periodistas. Números desconocidos. Mensajes borrados antes de que pudiera leerlos completos. Santiago tomó el teléfono y lo apagó. No más mundo por hoy, dijo. Asentí. Pero dentro de mí, algo seguía despierto. No era miedo. Era memoria. La imagen de mi padre en el escenario. Sus manos esposadas. Su mirada por primera vez sin control. Y por primera vez en mi vida. Yo no fui la que estaba siendo destruida. Al amanecer, llegó la notificación oficial. El caso estaba abierto. Congelación total de bienes. Investigación internacional. Y órdenes de arresto ampliadas. No era solo un escándalo familiar. Era el inicio de un colapso público. Santiago dejó el documento sobre la mesa. Esto no termina aquí, dijo. Yo acaricié la mano de Mateo. No, respondí. Esto recién empieza. Porque el poder no muere en un solo golpe. Se arrastra. Se defiende. Y si queda una sola grieta, intenta volver. Esa tarde, alguien tocó la puerta. No era un abogado. No era un periodista. Era un hombre con un sobre sin nombre. Lo dejó en el suelo y se fue sin decir una palabra. Santiago lo recogió con cautela. Lo abrió. Dentro había una sola hoja. Y una frase escrita a mano. Tu padre no fue el único que firmó ese sistema. Santiago me miró. Por primera vez, vi preocupación real en sus ojos. Valeria, esto no era solo tu familia. Alguien más está detrás de todo esto. Miré a Mateo dormido. Y sentí ese mismo frío otra vez. No el miedo de antes, sino el instinto de una madre que ya aprendió la verdad más peligrosa. Cuando destruyes un imperio, siempre despiertas algo más grande debajo.